Hola, ¿qué tal? En este video veremos la manera de utilizar ventanas emergentes, ya sea prediseñadas o con nuestro propio diseño con lenguaje Java. Comenzamos. Es un tema accesorio, pero muy útil si se utiliza creativamente. Las ventanas emergentes son aquellas ventanas que surgen cuando damos clic y aparece una segunda ventana a un ladito. También se le conoce como pop-up window. Le voy a poner así, pop-up window también. Pop-up window. Y bueno, nosotros tenemos dos maneras de manejarlas. Hay una primer forma que no nos implica nada más que usarlas, es decir, ya el Java nos provee un objeto que se llama JOptionPaint, que es este que se ve aquí. Es un objeto ya propio del nativo, pues en una de las librerías de Java, que tiene 4 métodos, pero yo me voy a enfocar en 3. Este objeto, insisto, no es una clase, es un objeto, se llama JOptionPaint, que nos provee maneras de hacer ventanas emergentes. Y les decía que hay dos maneras de usarlas. Esta es la primera. Y una segunda manera de hacer ventanas emergentes es diseñarlas nosotros mismos. Los dos aspectos los cubro en este video. Voy al primero. Voy a recorrer los métodos más usados del objeto JOptionPaint para ventanas emergentes, que son estos 3. Bueno, entonces insisto, no es una clase, sino que es un objeto. Como tal, no hay que instanciarlo ni nada, sino que ya está instanciado y tiene como 4 o 5 métodos. Nosotros vamos a usar 3: el Show Message Dialog, el Show Input Dialog y el Show Confirm Dialog. El primero se usa, esta es su sintaxis, se usa para mostrar mensajes. Qué difícil de deducir, ¿verdad? Es decir, es equivalente al system.out.print de la consola, .print line, print f y demás. Ese es un equivalente, pero con ventanas. Lo que hace es mostrar mensajes. El segundo ventana emergente es el Show Input Dialog, que se usa para solicitar datos. Se usa para preguntar datos o valores y es equivalente al escáner de consola. Escáner para preguntar nombre, edad, teléfono, email. Bueno, este método regresa una cadena de caracteres con lo que el usuario teclea, muy igualito que le hace el escáner, pero aquí en una ventanita. Y una tercera ventana que se llama Confirm Dialog. Esa es su sintaxis. Hace una pregunta y espera para que le demos una de 3 opciones: sí, no o cancelar. Se usa como paso previo preventivo a realizar alguna acción posterior. Un uso muy común es cuando vamos a borrar algún archivo, que te dice ¿estás seguro? Ya tú les puedes decir sí, no o cancélalo. Y bueno, este método regresa 3 valores enteros. Esas son, a diferencia del dialog que regresa string, este regresa enteros: 0 para sí, 1 para no y 3 para cancel. Bueno, vamos a hacerlo, ingenieros. Fíjense qué fácil. Yo aquí tengo preparado ya un código. Ahí lo tienen. ¿Qué le vende diferente? ¿Qué le vende especial, ingenieros? Efectivamente está vacío, porque está muy fácil usarlo. Necesitamos el javax.swing porque se trata de ventanas, pero miren, aquí está mi clase que se llama popups, que hereda de JFrame, y solamente tiene el main y lo tiene vacío. Bueno, lo tiene vacío porque voy a ir escribiendo cada una de las opciones. Va la primera, ingenieros. Entonces yo voy a usar el Show Message Dialog, Show Message Dialog, para mostrar un mensaje. Ahí les va. Entonces fíjense, insisto, es un método de un objeto. Entonces para usar eso, lo que voy a hacer es, a través del objeto JOptionPaint, usar el método Show Message Dialog con sus parámetros, que el primero es nulo y el segundo es el mensaje. Otra vez voy a decir qué significa ese nulo cuando pase a la parte más completa, digamos, cuando haga mi propio pop-up window. Voy a mostrar el uso de este primer parámetro
que se refiere al objeto, al componente al que debe ligarse la pantalla, pero ya lo veremos. Ahorita lo ponemos nulo porque no va ligado a ningún lado. Y el mensaje, entonces, ¿qué les parece? Les digo hola. Y así de fácil, ingenieros, así de fácil, yo compilo Java pop-up y vean lo que pasa. ¡Tarán! Aparece una ventana emergente que dice hola y ya, es lo único que hace. Cuando le doy a aceptar se cierra y es todo. Así de sencillo. Yo puedo cambiar este mensaje poniéndole lo que guste. Estoy practicando con ventanas emergentes y lo compilo y lo ejecuto y dice hola, estoy practicando con ventanas emergentes. Eso es todo lo que hace. Aparece una ventana emergente con el texto que le estoy especificando. Bueno, así de fácil. Voy al segundo, que es el input dialog, que pregunta, es para obtener valores. Entonces, muy parecido. Este se llama show input dialog. Se tiene directamente un solo parámetro que es la pregunta. Voy a preguntar mi nombre. Compilo, ejecuto y dice ¿cómo te llamas? Y yo ya le pongo aquí, me llamo Alfredo. Acepto o cancelo. Acepto y ya, porque no le puse que hiciera nada más. Entonces aquí yo puedo poner la pregunta que necesite y me lo va a regresar en un string. Entonces vamos procesándolo. Entonces, ¿qué les parece si con lo que llevamos yo creo aquí una variable de tipo string que se llame texto y yo capturo en esta variable de tipo string lo que me regresen en el input dialog? Y ahora, ¿qué les parece si con un segundo con ventana lo que me hayan puesto, ahora uso el show message, el que vimos anterior, el método que vimos anteriormente, el message dialog, para mostrar lo que me escribieron. Mejor voy a poner hola más el texto que me escribieron, ¿no? Entonces lo que va a hacer este código es, a través de una ventana emergente me pregunta mi nombre y luego concatena mi nombre con la palabra hola, con sus respectivos espacios, por supuesto, y me lo muestra en una segunda pantalla emergente. Vamos a ver si es cierto. Compilamos y ejecutamos. ¿Cómo te llamas? Alfredo, y con la A mayúscula, que es esta primera parte que me está preguntando, está aquí. Y luego, ya que le digo aceptar, lo pone en la variable string y lo concatena con el hola y me saluda en la siguiente ventana. Miren. Hola Alfredo. Muy bien, voy al tercer y último último de los que yo veo útiles o que he usado, ventanas emergentes, que es la de confirmación. ¿Qué les parece si ahora yo les digo es el show confirm dialog y me va a preguntar, imaginen que yo voy a borrar un archivo y me va a preguntar, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y vamos a ver qué pasa. Entonces, aquí compilo y aquí ejecuto. Ahora sí. Entonces me pregunta, ¿cómo te llamas? Que ya lo habíamos hecho. Le dice hola Alfredo, y lo que sigue es la ejecución de este pop-up de confirmación. Me dice, ¿estás seguro? Y son tres opciones: sí, no, cancelar. Bueno, ahorita como no estoy manejándolo, cualquiera que le dé va a ser lo mismo. Entonces le doy cancelar, pero yo lo que puedo hacer es manejar esos tres valores. Como esto me regresa en una variable de tipo entero, me regresa algunos de estos valores, entonces vamos a manejarlo. Voy a poner aquí una variable entero que le vamos a llamar opción y vamos a cachar en opción
lo que me regrese el Option Pane. Luego lo que puedo hacer es, de acuerdo a algunos de esos valores, hacer alguna acción. Yo puedo ya, de acuerdo a lo que me haya contestado, decir si la opción fue un 0, que es cuando es sí, pues me dice estupendo. Si la opción es 1, que es cuando es no, me dice corrige tu nombre a través de un Show Message Dialog. Y si la opción es 3, cancela. Y qué bueno que me fijo, porque se fijan aquí, dice ventana, que es el componente al que está asociado en la ventana emergente. Aquí, como no estoy usando ninguna, este lo voy a usar en el siguiente ejemplo. Y le tengo que poner null. Y pues ahora sí compilo y ejecuto. Muy bien. Entonces, aquí dice, ¿cómo te llamas? Alfredo. Hola Alfredo, me saluda, que es la ejecución de este segundo, de esta parte. Y voy a ejecutar la tercera parte, que es la confirmación. ¿Estás seguro? Si le digo que sí, me va a decir estupendo. Si le digo que no, me va a decir corrige tu nombre. Y si cancelar, me va a decir cancelado. Voy a poner no, dice corrige tu nombre. Voy a poner ahora el sí y el cancelado. Entonces aquí Alfredo, hola Alfredo, le pongo que estoy seguro sí, me dice estupendo. Y luego la última es el de cancelado. Digo Alfredo, hola Alfredo, y está seguro cancelar. Cancelado. Muy bien. Pues esta fue la primera opción de usar ventanas emergentes, que es a través del objeto Option Pane y sus métodos Show Message Dialog, Show Input Dialog y Show Confirm Dialog. Y aquí está un código de ejemplo. Ahora, yo puedo usar mis propias ventanas emergentes, que es a lo que voy. Entonces, miren, yo aquí tengo, voy a limpiar todo y creé una ventanita que le llamo mi pop-up window. Esta es mi pop-up. Y lo único que tiene es una etiqueta que dice ingresa tu nombre y un text field donde voy a ingresar el nombre, y ya es todo lo que hace, y crea la ventana. Déjenme compilar y correrlo. Entonces yo le digo Javac mi pop-up y ejecuto mi pop-up y aparece solamente la ventanita esa. Aquí está la ventanita, ya mi propia pop-up window. Incluso le puse como título mi propia pop-up window, que aparece aquí, mi propia pop-up window, ingresa tu nombre, entonces ya la puedo utilizar. Bueno, entonces ya con ese diseño yo puedo llamarla cuando lo necesite. Yo aquí tengo un código que contiene todo lo que vimos ahorita. Es este. Miren qué bueno que dejé esto de comentario. Recomiendo este sitio, que viene con explicación más detallada del J-Option Pane, de los métodos de J-Option Pane, y viene un poquito más detallado, a mucho detalle, más ejemplos. Entonces pueden ver más variantes de Option Pane en este. Bueno, entonces este ejemplo global que tengo le llamo ventanas emergentes. Como todas, hereda de JFrame, y estoy implementando un Action Listener. Es un botoncito que voy a usar para crear una segunda ventana. Pero bueno, también a lo largo de la ejecución usa los Option Pane. O sea, se fijan, este ejemplo solamente tiene un botón para crear una segunda ventana. En el main, ese sí hace más cosas. Está haciendo, crea esta ventana, esta del diseño. Esta que estamos recorriendo, y luego usa los diferentes Input Dialog, Message Dialog, Confirm, y ya que termina pregunta si continúo, y cuando continúa lo que hace, me aparece la pantalla con el botón de crear una segunda pantalla. Entonces cuando doy clic al botón entra el Action Perform, y lo que hace el Action Perform es crear una segunda pantalla, una pop-up, que es un objeto de mi ventana que ya había creado anteriormente. Es una segunda de esta, que me va a crear una instancia de esta ventana, ingenieros, de esta de aquí. Entonces, ¿qué va a hacer mi programa? Cuando lo corra y lo compile, va a hacer cosas muy parecidas a las que hice ahorita. Me va a preguntar mi nombre, va a repetir mi nombre, me va a preguntar que si continúo, y cuando le digo que sí, entonces ya me muestra la ventana. No esta no,
sino la ventana esta que diseñé aquí. Y luego esta ventana tiene este botón que cuando le doy clic crea una segunda ventana, es decir, viene aquí el Action Perform. Lo que hace es crear una segunda ventana. La crea de manera muy similar a como creamos las ventanas en el main, que es muy parecido a esto. ¿Ya acuerdan que en el main siempre creamos ventanas? Bueno, ahora lo voy a hacer en el Action Perform al momento de que me hagan clic en el botón. Vamos compilando, ingenieros, y lo ejecuto. Java ventanas emergentes. Y va a hacer todo lo que les comenté. Está todo. Mira. Hace ratito las pop-up windows me aparecían a la mitad de la pantalla. Me aparecían aquí donde está el signo de Windows. Eso era porque le estamos poniendo null en el primer parámetro. Este null significa, el primer parámetro es el componente al que está asociado a la ventana. Lo pone al centro del componente que está asociado a la ventana. Como lo pongo nulo, toma la pantalla general como el componente principal y pone la pop-up al centro de la ventana. Pero como aquí ya tengo un componente que es esta ventana, le estoy especificando en el parámetro aquí, en el input dialog, el componente que es esta ventana que creé aquí, como su ventana padre, y pone el pop-up window al centro de esa ventana, que es como se ve aquí. Para eso sirve el parámetro que es el componente padre, se le llama. Entonces aquí en nuestro código el componente padre es esta ventana, entonces todas las ventanas emergentes se ponen al centro de esa ventana. Bueno, entonces sigo con la ejecución. Me pasa muy parecido. Me preguntan el nombre, Alfredo, le doy a aceptar. Tu nombre es Alfredo, es correcto. Luego dice continúo, le digo que sí, porque en mi código, bueno, no lo estoy filtrando, pero digo que sí. Entonces ya me queda estupendo. Entonces ya no me queda más que utilizar esta ventana, y me da la opción de crear una segunda ventana, que es la que va a correr esta parte del código en la que le doy clic al botón, entra el Action Perform, este código, y crea una segunda ventana, pero no de esta de ventanas emergentes, sino de la que hace rato diseñé, que es mi pop-up window. Entonces, cuando le doy crea una segunda ventana, crea la segunda ventana. Ahí está. Entonces ahí están las dos maneras de crear ventanas emergentes. La primera con los métodos del objeto JOptionPane, y la segunda con mi propio diseño de ventana emergente, que puedo hacerla a mi gusto, que es como esta, ¿verdad? Bueno, entonces con esa imagen, ingenieros, me despido de ustedes y quedo atento a sus preguntas.